Descubre Metamorfosis, el podcast donde Laura Rivera nos guía a través de historias de cambio, crecimiento y evolución personal. Cada episodio es una invitación a reflexionar, reinventarnos y abrazar las transformaciones que la vida nos presenta. Escúchalo y únete a esta conversación inspiradora. Metamorfosis, un podcast con Laura Rivera. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Metamorfosis. Recuerden que aquí van a poder encontrar alguna opción para ustedes para lograr esa metamorfosis que tanto están buscando. Recuerden, todos nuestros episodios los pueden encontrar en nuestras redes, en Instagram, en Facebook, en YouTube y en la plataforma Desde la Silla, donde podrán encontrar todos los episodios que tenemos. Les recuerdo, mi nombre es Laura Rivera. Me encanta estar aquí con ustedes y sobre todo me encanta porque el día de hoy les tengo una nueva alternativa, otra de las que hemos venido trabajando, las que ustedes han estado viendo, es otra alternativa de una terapia psicoespiritual. Y para ello nos acompaña Alfredo García Juárez. Él es un terapeuta psicoespiritual. Alfredo, muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación y el estar aquí hoy con nosotros en Metamorfosis. Al contrario, muchísimas gracias a ti por la invitación. Siempre es un gusto saludarte. Y bueno, es Juárez, que no van a creer que soy pariente del benemérito, pero pues bueno, pues con muchísimo agradecimiento por estar aquí. No, hombre, gracias a ti. Alfredo, cuéntanos acerca de esta terapia espiritual. ¿Cómo funciona? Mira, la terapia psicoespiritual la nombré yo así porque es una, digamos, es una mezcla de técnicas tanto de medicina alternativa como de psicología tradicional, en donde involucra técnicas pues como Gestalt, como bioenergética, análisis transaccional, psicoterapia. Una de las herramientas más importantes que utilizo es justamente la hipnoterapia, y a través de la hipnoterapia podemos llegar al origen de muchos de los problemas que tanto emocional como física nuestro cuerpo está mostrando. Todos estos patrones repetitivos, todas estas situaciones que de pronto nuestro cuerpo nos llama la atención. Y bueno, técnicas, hay una técnica que desarrolla que se llama puntos de liberación emocional, que a través de puntos de presión en el cuerpo disparas memorias emocionales, pero también Reiki, pero también aromaterapia, también algo del tema de medicina funcional, en fin. Es poder utilizar diferentes técnicas y entender que nosotros no solamente somos un cuerpo físico, sino también somos parte mente y parte espíritu, y que no podemos realmente abordar la búsqueda de sanación de una persona si lo dividimos en pedazos, en partes, y lo dividimos, digamos, para especialidades, sin ver que todo tiene un trasfondo mucho más profundo, más dentro de lo que nuestro espíritu, mente, cuerpo nos quieren hablar, nos quieren enseñar. Damos diferentes herramientas a todos los que nos siguen para lograr esta metamorfosis. ¿Tú qué opinas acerca de cuando una persona está en búsqueda de esto? Nosotros por medio de Metamorfosis, como te comentaba, les damos esta herramienta. Pero tú, ¿qué le podrías decir a la gente que nos está viendo que quiere lograr una metamorfosis o que está buscando algún cambio? Pero yo creo que uno de los grandes errores que tenemos es creer que la enfermedad es un enemigo. Y como un enemigo tratamos de vencer a este enemigo, en vez de verlo más como un aliado a entender. Cuando hace ya algunos años el doctor neurocientífico David Hawking logró medir ya en términos científicos cada una de las emociones en frecuencias, en hertz. Y él veía cómo las emociones, los sentimientos más elevados tenían una frecuencia que pudiera entre los 700 y los 1000 hertz. Y cómo iba bajando esta pirámide hasta llegar a los 20 hertz en emociones tan bajas como el deseo de venganza, como la ira y todo esto. Entonces, cada una de estas emociones en frecuencias
tiene una correspondencia en órganos. Entonces, si yo estoy vibrando en una frecuencia, evidentemente voy a descomponer un órgano que por correspondencia está vibrando igual. Entonces, si una emoción me está provocando una enfermedad, el cambio de emoción, el ir a lo opuesto, tiene que quitar ese síntoma. Y entonces, evidentemente hay cosas que no podrás evitar. Si tienes, por ejemplo, una fractura, pues lo más que vas a poder hacer es saber qué fue lo que te lo provocó, por qué te saboteaste o qué tu cuerpo te quiere decir, pero vas a tener que ir con un médico alópata que te ponga tu yeso, tornillos, Y clavos, lo no le que... puedes sanar así nada más. Sí, claro. Y entonces la idea no es estar peleados con la medicina alopática o con el chamanismo o con lo que tú quieras llamar como alternativa. Aquí la idea es trabajar de una manera integrativa, entender que si bien la medicina alopática tiene cosas muy valiosas, todo lo que son las cirugías y todo esto es maravilloso, pero si no se trabaja de una manera, digamos, integral con la parte emocional y psicológica, la sanación tarda muchísimo más. Y si el cuerpo te da una señal y tú no la escuchas, te va a dar otra. Entonces, muchas veces, por ejemplo, la gente que tiene cáncer, le dicen, ten cuidado con la metástasis porque puede ser peor. Y dicen, "Oye, pero si ya me quitaste el órgano, me quitaste todos los rastros de cáncer, ¿por qué regresaría?". Y esa es esa parte justamente. Si yo no escuché a mi cuerpo, si yo no cambié lo que se supone que tendría que cambiar, el cuerpo me va a dar otra lección. Claro, siempre le hemos dicho en numeradas veces en estos episodios la importancia de escuchar el cuerpo, porque el cuerpo habla y de todas las maneras nos manda señales, ¿no? De a veces esto, el llegar a hacer un cambio en tu vida, una metamorfosis que te ayude, si hay algo que no te está gustando, si hay algo que te está llamando a ir al más allá. Y bueno, Alfredo, ¿en qué podemos diferenciar la manera de tu terapia psicoespiritual de otras? Bueno, yo creo que eh, diferencia, por ejemplo, si separas mi terapia con cada una de las técnicas, bueno, pues no tiene una diferencia. Si vas con alguien que hace Reiki, si recibe Reiki aquí, no va a haber una diferencia. La diferencia es la mezcla de todas las diferentes técnicas que se están utilizando. La bioenergía, por ejemplo, te habla mucho de la forma del cuerpo. Entonces tú puedes ver a una persona y desde cómo camina, te puedes dar una muy buena idea de cómo fue su infancia. Si tuvo abandono, si tuvo apoyo, si no tuvo apoyo, si es una persona psicopática o narcisista o es masoquista o es oral, si es una persona fantasiosa, o sea, el cuerpo lo muestra, porque toda esa energía que vamos conteniendo, que es lo que nombraba el ello, Freud, que hablaba de este tercer personaje dentro de nosotros, que es el que se contiene. Y al contenerse, al fracturar, nuestro cuerpo se va modificando. Entonces, muchas veces peleamos, por ejemplo, contra el sobrepeso, sin darnos cuenta que es nuestro cuerpo protegiéndonos o escondiéndonos De de al ciertas situaciones. Entonces, es desde la forma integral del cuerpo. Entender cómo cada una de las enfermedades está provocada por una situación. Y en vez de atacar, por ejemplo, la ansiedad o la depresión a través de pastillas, el poder ver cuál es el origen de esa depresión, de esa ansiedad, por qué ese miedo al futuro o por qué ese miedo al pasado, a que se repite ese pasado. Entonces, esa es básicamente la diferencia, manejarlo desde una perspectiva totalmente integrativa y, como te decía, la hipnosis regresiva, que es una de las grandes herramientas para poder ir realmente al origen del problema. Hace justamente un ratito que terminé una terapia con una paciente que está en el extranjero y, pues, obviamente ella ya ha ido a otras terapias Ujú. y a la hora de ir profundo a ver cuál era el origen en particular de este tema del sobrepeso, se dio cuenta que venía desde el vientre materno, porque era una niña que no era esperada, no era deseada, la mamá ya se encontraba cansada, ya tenía muchas dudas respecto a qué hago con el embarazo, y entonces desde ahí ella empieza a tener este sentimiento de rechazo y empieza con este sentimiento de sobreprotección a sí misma. Entonces, durante mucho tiempo se mantuvo bien
Y en el momento en el que ella se embaraza, en ese momento dice, ya de ahí ya no puedo recuperar mi peso. Subí de peso y no he podido bajar de peso a mi peso de cuando era soltera. Pero cuando se da cuenta cómo estaba conectado esto con el otro, es muy claro el entender por qué el miedo justamente se dispara con el embarazo, por qué todas esas memorias que estaban ahí de vientre materno. Le regresa. Entonces, a través de una técnica tradicional de psicología o a través de la medicina alopática es muy difícil poder llegar a eventos que ocurrieron en el vientre materno o más atrás. Ok. Oye, Alfredo, ¿y la espiritualidad, cómo la defines dentro del contexto de la terapia? Bueno, esta espiritualidad es entender que desde el punto de vista teológico o desde el punto de vista científico, no somos solamente un cuerpo. Dentro de la teología, dentro de lo más estricto, digamos, de la teología, dice que somos hijos de Dios, hechos a su imagen, a su semejanza, de su misma esencia y naturaleza. Y una de las características de Dios es justamente que siempre ha estado y siempre estará. ¿Sí? No tiene principio, no tiene final y vive en una eterna transformación. Si nos vamos del lado científico, en donde nos dicen que ya está comprobado que básicamente lo que vemos en el espejo no es sino una interpretación de nuestro software, porque si tú agarras un microscopio y te vas hacia adentro y hacia adentro y hacia adentro y rompes el átomo y rompes el núcleo y dentro del núcleo hay protones y neutrones y te rompes los neutrones te vas a los neutrinos, luego llegan a la teoría de cuerdas y luego llegan hasta atrás lo que descubrieron recientemente el acelerador de partículas, que es el bosón de Higgs, que se dieron cuenta que una energía sutil, o sea, no es nada, es una energía, pero tiene conciencia. Por eso de broma le decían la de Dios. Y entonces, y no es nada, pero tiene conciencia, desde ahí sale la información de qué es lo que va a suceder contigo. Si esa información es fotones que salen ahí a la velocidad de la luz, se van a convertir en energía o se van a convertir en materia. Y entonces, la ciencia te dice, somos energía. ¿Y cuál es una de las características de la energía? La energía no se crea, no se destruye, solo se transforma. Y si te das cuenta, es más o menos la misma definición de Dios a través de la teología. Entonces, probablemente estamos hablando de lo mismo, simplemente con diferentes nombres, peleándonos por un concepto, cuando lo es todo. Entonces, entender desde esta forma integral, eh, esto nos lleva a entender la espiritualidad de una manera diferente, a entender que todos estamos integrados al todo. O sea, es como una gota de agua, es océano, porque eh, toda la composición química que tiene el océano lo tiene esta misma gota. Entonces, de la misma forma, podríamos decir en términos teológicos, entender por qué somos hechos a su imagen y a su semejanza, por qué somos Él. En la misma concepción de una gota océano, nosotros Dios. Alfredo, ¿es necesario creer en Dios para tener estas terapias? ¿O en No, alguna religión? no, básicamente, como te explicaba, el que no cree en Dios cree en la ciencia y Ujú. la explicación es la misma. Entonces, si lo abordamos desde el punto de vista de la física cuántica o lo abordamos desde el punto de vista teológico, es exactamente lo Lo mismo. mismo. De hecho, yo doy algunas conferencias y doy talleres de esta física cuántica utilizada en tu día a día y entender desde este concepto más científico qué es lo que está pasando en nuestra mente, en nuestro cuerpo, en estas experiencias repetitivas que vamos teniendo. Ok. Alfredo, ¿cómo ayuda la terapia psicoespiritual a abordar problemas comunes como la ansiedad, la depresión? Nos estabas mencionando ahorita un tema de obesidad también. ¿De qué manera nos ayuda? Entendiendo cuál es ese origen, porque el niño nace sin miedo, el niño nace sin culpa, el niño nace sin vergüenza. El niño, tú puedes entrar a una habitación y el niño está batido en comida o batido en sus propias Ujú. eh, heces Todo. fecales. El niño está divertidísimo y a lo mejor hasta se vomitó en la boca. Y cuando tú lo ves, se ríe, no tiene una culpa, no tiene vergüenza, no tiene miedo. Pero tú llegas y le gritas y lo castigas y a lo mejor lo levantas con un par de nalgadas y entonces el niño empieza a tener miedo.
y empiezas a meterle miedo a que si no se va a la cama, viene el coco, y le empiezas a meter miedo de que afuera está el robachicos, y que si no tiene una carrera no va a hacer nada en la vida, y que si, no sé, que el dinero no crece en los árboles. Y es importante entender que nosotros ahorita, por ejemplo, estamos hablando y nuestras ondas cerebrales están en un estado beta. En el beta alta, digamos, las ondas frecuencias son muy rápidas. Ujú. Entonces, cuando yo paso entre los 2 y los 30, cuando yo rebaso los 20, digamos, yo ya no pienso, reacciono. Y es muy rápido porque están en el reptiliano todas las digamos, todo lo que está influenciando en mí, en mi pensamiento, cuando estoy asustado, cuando estoy estresado, cuando estoy enojado, mi mente se cierra para reaccionar porque me defiende y toda la energía tiene que estar en extremidades o en la cabeza para pensar qué hacer o reaccionar en qué hacer. Y entonces es, digamos, cuando se dispara el cortisol, la epinefrina, la adrenalina y muchos otros. Cuando yo entro en alfa, es un estado de meditación o de relajación profunda. Pero cuando yo entro en teta, que es un estado hipnótico en donde toda la información va directamente al inconsciente, todo lo que yo escucho en ese estado, todo lo que trabaja en ese estado se queda grabado directamente ahí. Pues bien, los niños de vientre materno y los 7, 8 años, casi todo el tiempo están en teta. Entonces, lo que tú le digas al niño se lo cree. Y si el niño se puede olvidar de grande, pero se moja los pies y se enferma, porque hubo una grabación donde la mamá le decía, si te mojas los pies te vas a enfermar. Si te da el aire acondicionado, te vas a enfermar. Si haces esto, te va a fallar. Pero si les dices, y Santa Claus existe, y el ratón de los dientes existe, se lo creen. Si le dices, eres un burro y no mereces, no perteneces a una familia que va a ser exitosa, si no tienes una carrera, no tienes futuro, el dinero no es fácil de conseguir, hay que trabajar como burro para tenerlo. O sea, todo eso también se lo creen. Sí, todas Entonces, estas creencias que vivimos desde que somos chicos, con los que nos van educando, de grandes ya nos van causando, que nos educaron desde el amor, ¿no? Siempre, pues no hay un manual de los padres para decirte claro, cómo hacerlo perfecto y todos vivimos estas creencias limitantes porque te van limitando cuando tú ya vas creciendo y a lo mejor ya no piensas igual que la manera en la que pensaban tus padres, ¿no? ¿Esta terapia te ayuda como a descodificar esa creencia que tú tienes? sí, claro, porque llegas y en el mismo estado en el que entró, que es en el inconsciente, en ese estado teta, puedes entrar y recodificar, reprogramar. Entonces, quitar esas falsas creencias, porque como te decía, eh, la ansiedad es un miedo al futuro, pero es un miedo implantado, no es un miedo mío. Y la depresión es todo eso que no le logré, todo eso que también, ese pasado en donde me lastimaron, donde tuve pérdidas, donde tuve rechazos, donde cada intento que yo tenía por lograr la aceptación y el rechazo eran, digamos, saboteados o bloqueados. Entonces, llega un punto en donde yo simplemente ya no quiero hacer nada, en donde inconscientemente digo, haga lo que haga, nunca obtengo lo que yo buscaba, haga lo que haga, no lo tengo, entonces ya para qué hago otro esfuerzo. Y es cuando caemos en depresiones apáticas o melancólicas, Alfredo, ¿qué personas te buscan? de todo tipo, desde muy jóvenes, 10, 12 años, hasta personas mayores, con enfermedades psicológicas o físicas. Eh, Tengo muchos pacientes que son psicólogos y psiquiatras. Trabajo de la mano con muchos colegas médicos que me hablan y me dicen, oye, tengo un paciente ginecológico, oncológico, eh, en fin, geriátrico, y no le están haciendo efecto los medicamentos, los tratamientos, y quiero ver qué es la parte psicológica que está bloqueando para que lo que yo estoy haciendo le funcione. Entonces, cuando trabajamos así de la mano, es maravilloso lo que se logra. Claro, has de llegar a resultados increíbles, ¿no? Que también ni siquiera el paciente lo ha de poder creer. Claro, claro, ¿Y claro. qué papel juega? Es que tengo anotadas mis preguntas porque me llama mucho la atención la definición de terapia psicoespiritual, ¿no?
Entonces, ¿qué papel juega la conexión con uno mismo, con los demás, em, con algo grande como lo es el universo o la trascendencia? Bueno, aquí, ¿cómo podríamos decir? Cuando dices yo y los demás, no tiene sentido. Todos somos uno. ¿Ok? Si te vas desde el punto de vista teológico, por ahí Isaías, el profeta, decía, Dios es todo lo que es y lo que no es. Dios es Dios de lo bueno y de lo malo. Si te vas del lado de la ciencia te dice todo es energía, no hay absolutamente nada separado. Entonces, el creer que hay una separación es como que tu dedo gordo del pie piense que está separado de tu cabello y que tu corazón piense que no tiene nada que ver con el hígado. Cada célula de tu cuerpo, por diferente que se vea, forman parte de un mismo cuerpo. Entonces, cuando nosotros entendemos esta concepción de que todos somos parte de algo mismo, Ujú. aunque tenga diferente color y diferente complexión y diferente lenguaje y diferente política, todos somos parte de lo mismo. Y mientras no entendamos que todo es una unidad y que lo que yo haga no afecta al que está al otro lado del mundo, estamos fastidiados. Entonces, el poder entender desde esta, digamos, concepción cosmogónica las cosas de una manera diferente, no vamos a sanar. Okey, y bueno, ya nos has hablado un poco de todos los beneficios que podemos llegar a sanar, ¿no? Pero a lo mejor no estás hablando desde un tema, alguna enfermedad, sino el lograr querer hacer algún cambio a cualquier edad, ¿tú recomendarías una terapia? Sí, por supuesto. Hay gente que a lo mejor tiene problemas de lumbares y entonces los médicos le dicen, tienes que hacer cirugía y tienes que tener tales y cuales tratamientos. Sin embargo, la columna vertebral regularmente, digamos, registra tu historia familiar. Ujú. Y entonces tú ves en el cervical es tu presente y en el coxis tu nacimiento. Y divides tu edad en tu columna y normalmente puedes ver en qué parte de tu vida está contracturado. Y si son los lumbares, tiene que ver con tu infancia. Entonces tienes que analizar qué es lo que estás viviendo en este momento que se relacione con algo que viviste en la infancia. Entonces tú dices, bueno, eh, cuando yo estaba chico, mi papá perdió el trabajo, quebró su negocio, lo que sea, y en este momento yo tengo miedo de que me despidan, la parte económica estamos, digamos, no muy bien. Entonces, esto me está recordando esta parte. O los problemas que tuvo papá con mamá, o alguna situación, el bullying, el sentirme abandonado, el sentirme no querido, todo esto empieza a, digamos, a manifestarse a través de mi cuerpo. No, pues es una superalternativa, porque además lo hacemos conscientes, ¿no? Y nos aleja del sufrimiento y de vivir en la angustia o la duda de no saber exactamente qué es lo que nos pasa o por qué estamos viviendo esa situación. O la victimización, que también es muy común. Claro. Oye, Alfredo, y en tu terapia, qué podemos encontrar en tu terapia? O sea, si yo voy a buscarte, para los que nos están viendo, ¿en qué consiste la terapia? ¿Cuánto tiempo dura? ¿Se puede hacer en línea? ¿Tiene que ser presencial? Regálanos, por favor, todas las características importantes para los que quieran, acudir a ti. Mira, lo primero es, te mando un cuestionario, porque una de las cosas que para mí son muy molestas es ir a una terapia y que las primeras sesiones sean llenar un cuestionario. Y cómo te llamas, y a qué vienes, y en qué trabajas, y tu familia, etcétera. Entonces, eh, como yo quiero resultados desde la primera sesión, entonces yo mando un cuestionario en donde todos los datos que necesito los vas a anotar. Pero además voy a hacer preguntas específicas respecto a la salud de tus padres, qué enfermedades tenías de niño, cómo era la relación de tus hermanos, de tus papás con esto, con lo otro. Entonces, voy armando ese mapa y ese mapa me ayuda a poder integrar, digamos, el qué es lo que está sucediendo en tu vida en este momento. Porque lo que tú estás viviendo a través de la pareja tiene que ver más con tu infancia y la relación de tus papás
que con la pareja en sí. Y lo que tú quieres hacer por tus hijos realmente no es por ellos, es por tu niño interior a través de tus hijos. Entonces, el poder armar esto, que nunca has tenido mala suerte para escoger a tus parejas, que siempre las has escogido exactamente con las características que tú necesitabas para trabajar lo que no pudiste decirle a papá o a mamá, o lo que te hubiera gustado que ellos hicieran. Entonces, este cuestionario, cuando tú lo haces, empieza la terapia, digamos decir, ahí. Porque cuando tú estás llenando este cuestionario, es que te remueven muchas cosas. Hay gente que me dice, llené el cuestionario y me la pasé llorando durante el cuestionario. O llené el cuestionario y no me había dado cuenta que todas mis parejas tienen exactamente el mismo patrón. Entonces, ya para cuando yo recibo el cuestionario, lo estudio, yo ya me doy una muy buena idea de hacia dónde va la terapia, qué es lo que hay que resolver, qué es lo que hay que buscar para poder solucionarlo. Entonces, ya cuando la persona llega, ya sea presencial o en línea, ya digamos que la terapia ya está avanzada en una buena parte, y entonces la terapia dura 2 horas y media aproximadamente, y ya podemos entrar en esta primera parte a integrar este mapa que nos va a guiar hacia la solución, y la segunda parte de esta terapia ya es entrar profundo en un estado de hipnosis o de conciencia acrecentada para poder ir al origen de esta situación. O sea, la hipnosis es una parte fundamental de esta terapia. Así es, si queremos llegar al origen, digo, no es necesaria, pero sí te puedo decir que es fundamental, porque, como te decía, hay cosas que ni siquiera yo mismo sé por qué las hago o de dónde viene ese miedo. ¿Por qué si mi familia me quiso tanto, yo tengo un sentimiento de rechazo? Y como en este caso que te platico, que viene desde el vientre materno, entonces no hay forma de averiguarlo de otra manera. Oye, ahorita que nos comentas de la información que necesitamos desde nuestros papás, lo que han vivido, yo apenas a mí me pasó que le estaba preguntando a mi mamá, oye, a ti en tema relación de la matriz, ¿no? De cuándo entraste en la menopausia, porque no tenía idea de lo que, de las etapas en las que ella vivió y para mí ahorita en esta etapa de la vida necesito saber esta información para cuando vaya, no sé, a alguna terapia o con algún médico, pero creo que no estamos tan acostumbrados tampoco a indagar acerca de, pues, nuestro historial familiar clínico, ¿no? Claro, porque además hay muchos temas tabús. Hay temas que no se tocan. Yo, por ejemplo, en un trabajo profundo que hice alguna vez, de pronto regreso a vientre materno y siento el miedo, la culpa de mi mamá, pero también siento un rechazo. Y en ese momento, cuando eh, confronto a mi mamá desde el vientre materno, por qué se sentía ella así, me doy cuenta que entre mi hermano que sigue de mí y yo, mi mamá había perdido una niña. Y entonces mi mamá tenía miedo de volver a perder otro bebé, tenía culpa de que a lo mejor no se cuidó bien, obviamente supo que iba a ser niña, entonces quería como que reponer, porque mi hermano, el que sigue, es hombre, y entonces era como, bueno, tengo que reponerla para ver si así sea. Entonces yo decía, ella lo que está esperando es una niña, no un niño, pero además está triste, y si está triste y está preocupada y está angustiada de ser por mí, entonces cuando te das cuenta de eso que no tiene nada que ver contigo, pues cambia totalmente esa estancia ahí y el parto. Obviamente al día siguiente le marqué a mi mamá y le digo, oye, mamá, entre Francisco y yo, tú perdiste una niña. Me dice, sí, ¿quién te dijo? No, no me dijeron, lo vi, lo viví. Y Qué entonces fuerte. a llorar, se puso a llorar y me dijo, bueno, sí, la perdí, pues fueron temas. Digo, pero ¿por qué nunca lo mencionaste? Digo, ya somos viejos, digo, como para que nunca lo hubieras mencionado. Y dice, pues es que eran temas que sucedían y no se hablaban con nadie, no se comentaban. Y entonces te das cuenta de esta parte de esos miedos sociales, familiares, de hablar de temas que no son correctos, hablar de temas que son tabús, hablar de temas que son muy privados, ¿no? Pero también el hablarlos ayuda a liberarlos, ¿no? Desde, o sea, tu mamá a lo mejor se liberó de ese tema, mi mamá se liberó de esa información que
a lo mejor se guardó en ese momento, a lo mejor ella vivió una situación fuerte y nunca la habló y se la cayó siempre. Eso también los ayuda, ¿no? Claro, pero además todos tenemos situaciones difíciles en la vida. No hay una sola persona que no tenga un sufrimiento, que no tenga un dolor. La diferencia entre enfermarte y no enfermarte es justamente el no expresarlo, no sacarlo, el no verbalizarlo. Entonces todos tenemos una amargura, alguna depresión, hay llanto que no sacamos en algún punto y sin embargo, cuando yo lo lloro, yo lo expreso, yo muestro el sentimiento, libero, pero la persona que no lo hace desarrolla diabetes. Sí, aparte de liberar sanas. Claro. Entonces, ¿qué es lo que mi cuerpo me está diciendo a través de la diabetes? Que tengo que llorarlo, que tengo que sacar esa amargura. No porque sea el único que lo haya tenido, sino porque soy el que lo está guardando. ¿Y por qué lo guardo? Por instrucciones de mis padres. No porque me digan no llores o guárdate las depresiones o las amarguras. Y yo veía que mi mamá no expresaba, que mi papá contenía. Mi papá, si había alguna situación difícil de vida, él simplemente decía, ¿y qué ganamos con quejarnos? Y pues aguántate, y para eso somos hombres. Y entonces, todo eso que yo veo, como yo quiero también la aceptación, la aprobación, la admiración de mis papás, yo quiero ser como ellos. Y con quien más me veo reflejado o quiero ser, es del que voy a adquirir las enfermedades. Porque si manejo las emociones igual que él, voy a tener las mismas Claro. enfermedades. No, pues qué interesante, Alfredo, esta terapia psicoespiritual me parece una gran herramienta para lograr encontrar muchos beneficios que buscamos. Y bueno, dinos dónde te podemos encontrar. Mira, en TikTok, en Instagram y en YouTube estoy como Expand, es XPAND, Alfredo García Suárez. Ok. Pues Alfredo, se nos acabó el tiempo. Te agradezco muchísimo que hayas aceptado esta invitación aquí a Metamorfosis, donde nos regalas una herramienta, digo, para los que estamos en metamorfosis nueva, ¿no? Para lograr ese cambio que estamos buscando. Te agradezco mucho y pues seguramente te estaremos buscando para otro episodio más en donde nos platiques de alguna manera más de lo que haces y también el que puedas visitarnos aquí en Puebla, porque no estás en Puebla, ¿verdad? No, yo estoy en Ciudad de México. De repente voy a Puebla a dar terapias. Normalmente me buscan mucho por Zoom, pero me invitan a dar talleres o conferencias de pronto en escuelas o en instituciones. Entonces es cuando me traslado a diferentes lugares, incluso Ok. diferentes. Pero para alguien que te quiera buscar aquí en Puebla, sí hay la posibilidad de que vengas a hacer una terapia acá. A Puebla voy probablemente 3 veces al año, pero siempre existe la posibilidad de las terapias en línea. Ok, pues a ver cómo podemos lograr tenerte por aquí en el estudio para que nos acompañes y poder grabar más podcasts de estos, donde nos compartas todos tus conocimientos y esa gran herramienta que encontramos en la psicología espiritual que tú nos estás mostrando el día de hoy. Claro que sí, sí, la terapia psicoespiritual, te digo, es una conjunto de herramientas que te pueden dar mucha luz en lo que estás viviendo. Perfecto. Pues muchísimas gracias, Alfredo. Nos vemos pronto. Muchísimas gracias por haber aceptado estar en este podcast. Mi nombre es Laura Rivera. Muchísimas gracias a todos los que nos escuchan y nos ven. Les recuerdo nuestras redes. Estamos en Instagram, en YouTube, también nos pueden encontrar ahí, y Facebook. Así es que, bueno, Alfredo, muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy. A tus órdenes y muchísimas gracias por la invitación. Gracias. Descubre Metamorfosis, el podcast donde Laura Rivera nos guía a través de historias de cambio, crecimiento y evolución personal. Cada episodio es una invitación a reflexionar, reinventarnos y abrazar las transformaciones que la vida nos presenta. Escúchalo y únete a esta conversación inspiradora. Metamorfosis, un podcast con Laura Rivera.